Recibe un cordial saludo, estimado profesor. Le habla Moisés Aguiar, estudiante de la especialidad de los derechos humanos. En esta oportunidad haré una breve disertación sobre cómo garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en un centro de reclusión de nuestro país. Como se puede apreciar en la siguiente lámina, la número 2, el sujeto penalmente condenado tiene derechos, los conocidos por todos nosotros, los fundamentales, inherentes a toda persona humana, reconocidos en convenios y pactos internacionales. La normativa venezolana reconoce expresamente a los privados de libertad como sujetos de derechos. Es por esta razón que el artículo 272 de nuestra Constitución establece que el Estado garantizará la rehabilitación del interno e interna y el respeto de sus derechos humanos. Por su parte, la ley de régimen penitenciario, inspirada en las reglas mínimas de la ONU, o mejor conocida como las reglas Mandela, contiene los principios que orientan el cumplimiento de las penas privativas de libertad y trata de desarrollar algunos derechos individuales y sociales de los reclusos consagrados en los instrumentos internacionales y en nuestra Constitución. Es por esta razón que mi propuesta plasmada en la siguiente lámina, la número 3, es cómo garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Reclusión y Resguardo Guasina, ubicado en el municipio de Tucupita del estado del Tamacuro. Las mujeres privadas de libertad constituyen un grupo de atención prioritaria que debe ser visibilizado desde los diversos contextos en los que se desenvuelven, dadas las condiciones de vida que prevalecen en los sistemas penitenciarios de nuestro país. Se deben desarrollar diversos planes en los que se ponga en práctica la inclusión, la educación y la reinserción de las privadas de libertad, para garantizar así absolutamente todos los derechos y contribuir con su transformación. De igual manera, deben existir nuevos centros penitenciarios para mujeres y anexos femeninos, donde estos sitios deben ser convertidos en centros de estudio y trabajo que ayuden a combatir el ocio improductivo, donde se promueva la cultura y la recreación, permitiendo la transformación de las privadas de libertad para llegar a ser mujeres nuevas, para de esta manera, cuando sean egresadas del sistema penitenciario, puedan ejercer un oficio propio que les permita continuar con su vida en beneficio de su familia. Continuando con la lámina número 4, otros programas importantes que pueden desarrollarse en el Centro de Reclusión y Resguardo Guasina es que las privadas de libertad adquieran la formación técnica mediante cursos especializados para el trabajo en unidades socioproductivas, tales como panadería, fábrica de textiles, bordados, repostería, estampado, orfebrería y peluquería, entre otros oficios, lo cual las ayudará a contribuir con sus necesidades básicas. Continuando con la lámina 5, se necesita una atención a las privadas de libertad embarazadas. Se debe proponer con más fuerza la garantía del derecho a la maternidad y a la lactancia materna, donde se le garantice todos los servicios médicos, tratamientos y el control prenatal que debe tener cualquier mujer embarazada. Desde el Ministerio Penitenciario, el mismo debe garantizar el 100% de atención y servicios médicos, tanto para la privativa de libertad como para sus hijos, garantizando el derecho a la vida y permitiendo que estas madres puedan estar con sus hijos en espacios en condiciones adecuadas, donde cuenten los infantes con asistencia médica, psicológica, pediátrica y espacios de recreación, mientras sus madres realicen otras actividades que le permitan redimir su pena. En la lámina número 6 se puede apreciar la situación actual que viven las mujeres detenidas. Las personas que resguardan los centros penitenciarios suelen ser hombres, en la mayoría de los casos, donde las privadas de libertad están expuestas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos, incluso abuso sexual, por parte del personal penitenciario masculino y hasta de otros detenidos. Este riesgo se ve acrecentado cuando la administración penitenciaria carece del personal femenino capacitado para evitar estos abusos. Y tal como se puede apreciar en la lámina número 7, a pesar de que el Estado venezolano ha realizado importantes mejoras en centros de reclusión del país, para nadie es un secreto que aún existen en muchos de ellos hacinamiento, insalubridad, ocio, drogas, corrupción, tenencia de armas, muertes, heridos, en fin, incumplimiento del sistema penitenciario, en estos casos, incumplimiento de los derechos humanos, como el derecho a la vida, integridad personal, salud, educación, trabajo y asistencia social. Continuando con la lámina número 8, en las mismas se describe que las personas privadas de libertad tienen derecho a ser protegidos y resguardados, donde el Estado venezolano, amparado en nuestra Constitución, debe garantizar los derechos humanos de esta población vulnerable que a diario son sometidos a diversos tipos de violaciones a causa de la condición en que se encuentran. Esta crisis carcelaria se debe a diversos factores, en los cuales puede destacarse la gestión administrativa del Estado, es decir, la poca presencia del mismo al interior de las cárceles
el reducido presupuesto destinado para el mantenimiento de las mismas y también puede traerse a colación el deficiente sistema penal venezolano que se caracteriza por el retardo procesal y no por la celeridad que tanto se menciona como principio rector. Siguiendo con la lámina número 9, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el cuadernillo número 9, sostiene sobre la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vida de toda persona en custodia, garantizando sus derechos consagrados en la Convención Americana. Se debe mejorar las condiciones de vida de las privadas de libertad para su efectiva reinserción social, proteger y garantizar sus derechos a la igualdad y a la no discriminación y a una vida libre de violencia. Y sobre todo, tratar a estas personas con humanidad, respeto y sobre todo con mucha dignidad, que es una norma fundamental de aplicación universal, garantizando el goce y disfrute de sus derechos.